Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de parte de su servidor Samuel García y estamos muy emocionados por esta nueva etapa en la que podemos compartir contigo acerca de enseñanzas, acerca de vivencias, acerca de testimonios, acerca de muchas cosas que podemos aprender juntos, y hoy queremos iniciarlo de esta manera. Queremos iniciar con una serie de estudios acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, de Jesús, y cuál es nuestro propósito de vida, cuál es la función que yo tengo como creación de Dios. Y queremos a lo largo de este tiempo poder ir agregando más temas, ir agregando más cosas por las cuales nosotros podamos aprender. Y quiero compartirte el día de hoy algo acerca de la oración. La oración, ¿qué dice la Biblia acerca de la oración? ¿Cómo debe ser la oración? ¿Cómo debemos de orar? Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo actúa Dios en este ámbito espiritual, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando algo no sale como nosotros lo planeamos? ¿Y qué hacemos en momentos complicados? ¿Cuál es nuestra primera actitud ante los problemas? ¿Y cómo enfrentamos dichos problemas? Entonces, parte de esta enseñanza de la oración tiene que ver mucho con estos tres aspectos, ¿no? Conocer a Dios, aprender más de Él, poder profundizar en su palabra, aprender a orar correctamente. No sé si te has preguntado por qué Dios aparentemente no contesta mi oración, por qué Dios aparentemente no contesta lo que yo le estoy pidiendo. Él conoce, el conocer de Dios, aprenderemos a vivir mejor, aprenderemos nosotros a poder vivir de una mejor manera. Y quiero, si tú me lo permites, ir a Mateo 6 del 5 al 15. Nos muestra este fragmento de la palabra de Dios acerca del Padre Nuestro. Yo no sé si tú has escuchado esta oración, y dice así, te la quiero leer. Dice así, Mateo 6, si tú vas a tu Biblia y vas a encontrar esta oración acerca del Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Padre Nuestro es un modelo de oración por excelencia. De hecho, en Lucas 11, del 1 al 13, hay una versión más corta del Padre Nuestro, y los discípulos empiezan preguntando: oye, Señor Jesús, ¿cómo debemos de orar? Enséñanos a orar correctamente. Algunas de las diferencias entre Mateo y Lucas es que en Lucas agrega una parábola. La parábola es dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces la oración tiene estos propósitos: recibir, encontrar o hallar y tener. Es decir, recibir respuestas, encontrar propósitos y tener una relación con Dios. La oración al Padre Nuestro es prácticamente, te puedes preguntar, bueno, entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Básicamente la oración es un diálogo entre Dios y su pueblo, o entre Dios y tú. Es una comunicación, una relación personal. Los aspectos de la oración es que produce una transformación en lo que sucede. De hecho, nuestra comprensión de la oración se corresponderá con el conocimiento que tengamos de Dios. Es decir, entonces, entre más oremos, más conocimiento de Dios podemos tener. Puedo entender mejor su voluntad. La oración también nos conducirá a una mayor comunión con Dios y un mayor conocimiento de su voluntad. Es por eso que a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Dios responderá cuando procuremos establecer bien firmemente y fielmente este diálogo. Entonces, básicamente queremos compartirte
qué es la oración, cómo orar adecuadamente o correctamente. Y queremos tomar este método del Padre Nuestro. Básicamente, el Padre Nuestro se divide en dos aspectos importantes. Número uno, la prioridad a los intereses de Dios. Es decir, primero yo tengo que tomar en cuenta como prioridad los intereses de Dios. En este caso, aspectos como tu nombre, tu reino y tu voluntad. Número dos, nuestras propias necesidades. Es decir, danos hoy el pan de cada día, perdónanos y líbranos del mal. ¿Sí? Es decir, primero nosotros exaltamos la gloria de Dios para luego exponer nuestras necesidades delante de Dios mismo. Primero, de hecho, en esta porción de la Escritura, primero Jesús siempre alaba a Dios, a su Padre, a nuestro Padre, para luego presentar nuestras peticiones delante de Él. Y quiero comentarte algo: alabar primero siempre a Dios nos ubicará en el marco adecuado para pedir por nuestras necesidades. Es la posición correcta, es la actitud correcta, ir primero pidiendo, o más bien haciendo referencia a los intereses de Dios. Hay tres aspectos de la oración del Padre en Lucas, del Padre Nuestro en Lucas. Comentamos, por ejemplo, el contenido que tiene esta porción, su contenido, la persistencia con la que ora o la hace entender Lucas, y la fidelidad de Dios. Ahora sí, entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo orar correctamente? Mateo 6, del 5 al 6, tiene la respuesta. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Jesús describe a estos dos hombres de oración: una oración hipócrita y una oración real. La palabra hipócrita se refiere a las personas que hacen buenas obras solo por apariencia, no por compasión ni ningún otro motivo bueno. Solamente es una ficción, una apariencia, algo que no somos en realidad. Y de hecho, esta porción de la palabra se refiere a los líderes religiosos que en aquel tiempo ellos querían solamente que los vieran como santos, querían que los vieran como personas puras delante de la gente. Sin embargo, esto no era real, simplemente era una oración hipócrita. Podemos darnos cuenta entonces que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, sino en la comunicación con Dios. No radica, la esencia de la oración no radica en lo que se dice, porque incluso podemos decir muchas cosas, pero eso no radica, sino radica en la comunicación que tengamos con Dios. Lucas 18, del 10 al 14, nos muestra dos tipos de hombres, haciendo referencia a una oración hipócrita y una oración real. Estos dos tipos de hombres son, dice Lucas 18, del 10 al 14, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay una palabra interesante para recalcar: propicio, ¿no? Y viene de una palabra también antes mencionada, del propiciatorio. No sé si tú sepas qué es el propiciatorio, pero el propiciatorio era donde se vertía la sangre de los animales para el perdón de pecados.
Era utensilio en donde se vertía la sangre de los sacrificios de animales, lo cual Dios, al ver sangre, ya no miraba más el pecado, sino miraba la sangre. Eso indicaba que había sido un sacrificio para Dios agradable. Entonces, cuando se está refiriendo aquí el publicano, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que decía: Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano tenía una actitud correcta delante de Dios, es decir, una actitud humilde, una actitud sincera y real delante de Dios. Mas en cambio el fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino a anunciar cuán bueno era Él. El publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. ¿Te das cuenta cómo son dos tipos de personas, son dos tipos de oraciones? Una oración hipócrita y una oración real y sincera. Esa oración que sale del corazón. La manera hipócrita de orar es, por ejemplo, resaltar mi humanidad, resaltar mis acciones, resaltar mis actos, mis obras, resaltar lo que yo soy. Sin embargo, la manera real o sincera de orar es resaltar la gloria de Dios y humillarme ante eso. Si te das cuenta cómo son dos contrastes muy diferentes. Uno resalta la humanidad del hombre, otro resalta la gloria de Dios. Uno resalta las obras del hombre, uno resalta la gloria de Dios y se humilla ante eso. Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hay un ejemplo que te quiero dar claro, que está en el segundo libro de Reyes 4:33. Habla sobre una oración que hizo Eliseo. Eliseo oró de esta manera. Eliseo oró de esta manera y sucedió un milagro en lo secreto. Escucha: entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Eliseo entró a su habitación para una cosa, para orar. Y ¿sabes algo? Sucedió un milagro: la resurrección de un niño, hijo de una tsunamita. Este milagro inesperado sucedió entrando en lo secreto, estando orando simplemente. Entonces podemos decir que básicamente la oración real son tres cosas. No es presunciosa. La oración real no es presuntuosa. La oración real no busca exaltación propia, y la oración real es la esencia de buscar a Dios. La esencia es buscar a Dios. Esta oración es real y sincera. Hay otra palabra clave que también ahí dice: aposento. ¿Sí? ¿Qué era el aposento en aquel entonces? ¿Qué era el aposento? Viene de una palabra tamellón. Es decir, esta palabra era un lugar, más bien, aposento, y se usaba para referirse a la bodega donde pueden guardarse los tesoros. Y sabes algo interesante de esto, es que hay tesoros que nos esperan cuando oramos. Hay tesoros que nos esperan cuando oramos. Hay tesoros que Dios ya tiene preparados para ti mientras estás orando. Y esto es maravilloso porque el tamellón se usaba era una bodega en la cual los reyes, los sacerdotes y todos guardaban sus tesoros. Y sabes algo, aquí, como los fariseos, algunos buscan la recompensa en público sin humillarse en lo secreto. Muchos buscan ser reconocidos, muchos buscan ser famosos, muchos buscan ser promovidos por Dios mismo sin humillarse en lo secreto. Y es todo lo contrario. Vemos que esta es una oración fariseica, una oración hipócrita. Dice Lucas 22, 41 y 42. De hecho, toda la Biblia, todos los evangelios nos narran cómo Jesús era un hombre de oración. Se apartaba de la multitud para orar, se apartaba muy de mañana para orar, tomaba distancia, doblaba sus rodillas, y la oración típica o más pronunciada de parte de Dios fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Es decir, te das cuenta cómo es una oración sincera y real. No es una oración que busque exaltación de uno mismo, del propio hombre, del propio deseo humano. Simplemente es una oración que busca exaltar el nombre de Dios. Y por último, te quiero comentar cuáles son entonces las intenciones por las que oramos. ¿Por qué oramos? ¿O para qué oramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La oración de los religiosos se enfocaba en ellos mismos. Ellos daban para que los demás lo vieran. Iban a la iglesia por compromiso moral, es decir, iban a la sinagoga solamente porque los vean. Oraban para enaltecerse a sí mismos. Entonces, retomamos una pregunta y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cuáles son las intenciones reales de tu corazón al buscar a Dios? ¿Quieres simplemente que Dios te bendiga? ¿Quieres que simplemente Dios te promueva? ¿Quieres que Dios te dé algo mejor? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Lo buscas para que se cumplan las promesas en ti o para conocerlo más a Él? El propósito principal de la oración no es nuestra necesidad, aunque para Dios son importantes. Lo importante de la oración o el propósito principal es nuestra relación con Él. Es decir, entre más oración tengamos, más entendimiento de su voluntad vamos a tener. Conforme más oremos, entenderemos más los propósitos de Dios en mi vida. Hace mucho yo tenía este pensamiento, que cada oración es un pequeño paso para entender la voluntad de Dios. Entonces, entre más oremos, más entenderemos su voluntad. Cada oración es un pequeño paso o un pequeño avance hacia el trono de Dios. Entre más oremos, nos acercamos más a Él. Entonces, no dejes de orar, sigue orando, no dejes de orar. Durante este transcurso vamos a aprender cómo orar, qué decir, cómo hacerlo. Y te quiero, para finalizar, dejar 3 puntos importantes. Número 1, ten menos dudas y más confianza, porque sabemos quién es nuestro Dios soberano y poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Acércate al trono de la gracia. Dios te está esperando. Dios ya está en lo secreto. Dios ya está en tu habitación. Ve hacia tu habitación, ora. Menos dudas y más confianza. Número 2, ten menos miedo y más paz. Estos son los tesoros que se encuentran en la oración. Confianza, paz. La oración aumentará nuestra fe, a consecuencia disminuirá nuestros miedos. Estos son los tesoros escondidos que hay en la oración. Y número 3, menos rencor y más perdón. Al orar, nuestro corazón se alinea al corazón de Dios para ser como Él. Así que te invito a que disfrutemos este estudio acerca del Padre Nuestro. Te invito a que tú puedas estar sintonizándonos cada miércoles. Vamos a estar subiendo este contenido. Comparte con tus amigos. Practícalo en tu casa. Haz de esto algo real en tu vida y ayuda a que más personas podamos aprender cómo amar a Jesús. Ese es el propósito de este podcast, poder saber enamorarnos más de Jesús. Él lo dio todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros poder vivir para Él, hacer para Él, adorarlo solamente a Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Samuel García. Y comparte este video, comparte este podcast. Ayúdanos a que más personas puedan enamorarse más de Jesús. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.